Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos amigos televidentes de Sondeo, gracias por compartir otra entrega de este programa que se hace con el mayor amor posible hacia nuestros fieles televidentes. Nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel está cumpliendo unos compromisos personales y por eso le dificultó llegar a tiempo y bueno, su ausencia pide excusa por su ausencia, pero mientras tanto aquí estamos y queremos tratar un tema que para nosotros es fundamental. En toda sociedad altamente urbanizada, una de las cuestiones centrales, e incluso según algunos sociólogos urbanos, es uno de los problemas fundamentales de los gobiernos municipales, el manejo de la basura. Nosotros actualmente atravesamos por un conflicto que tiene varias aristas. Es el conflicto de la JUM. La Mancomunidad del Gran Santo Domingo, 5 ayuntamientos son, tienen litis con una empresa operadora de un vertedero de basura a cielo abierto, que dice que sus operaciones, que es una cosa, un hecho sociológico reconocido, y los estudiosos de la seguridad lo han analizado. La basura en muchas sociedades ha sido el punto donde grupos ganteriles incluso se han asociado. No digo que este sea el caso, pero es una experiencia vivida incluso en la Norteamérica de la democracia abierta para manejar esa empresa, porque el manejo de la basura es una empresa en toda sociedad abierta. La JUN tiene varios aspectos y nosotros queremos tratar uno con una figura importante del ambientalismo dominicano, un hombre que se ha dedicado a eso porque es su carrera, pero con una devoción y una pasión que yo quiero decirlo, a mí siempre me ha impresionado. Bienvenido, Luis Carvajal. Buenos días, que me alegra estar aquí de nuevo. Yeah. Y ciertamente, tú sabes que uno de los indicadores de bienestar social que se ha medido históricamente, era la cantidad de desperdicio que generaba por ciudadano una sociedad, porque era un indicador del nivel de consumo. Así es. Claro, se ha demostrado que es un indicador falso y una de las metas de la sociedad es medir la huella ecológica por la cantidad de basura, pero no viéndolo como un factor positivo, el que un ciudadano genere más, sino el que pueda generar menos, como una meta. Por eso la discusión alrededor de la JUN es mucho más compleja de lo que se ve. En sociedades como la nuestra, por la estructura de consumo, hay una enorme cantidad de materia orgánica que puede ser reincorporada a los ciclos. El famoso reciclaje. El reciclaje es un poco más que eso, porque hablamos de reciclaje y de reuso y de metabolización de desechos. Sí, ya eso sería metano. O sea, cuando yo tomo un producto orgánico y lo aprovecho para generar compost, yo estoy dándole un uso, no es necesariamente un reciclaje del producto, lo estoy reincorporando en un metabolismo al que él pudo haber llegado más lento o del que yo puedo haberlo excluido totalmente. Pero la basura es obvio que bajo cualquiera de estos tres elementos es un enorme recurso. Hay sociedades que también se miden por la cantidad de riqueza que extraen de la basura. Sí. Los japoneses son famosos en eso. Sí, ¿no? Y muchas de las sociedades europeas más desarrolladas tienen un alto nivel de aprovechamiento y de aprovechamiento múltiple de su desperdicio.
Por ejemplo, en República Dominicana hay fenómenos que han estado ocultos a la sociedad y que son interesantes. Fíjate que en los últimos años a la gente hasta le robaban las llaves de agua para vender el metal. Se robaban las verjas y es muy difícil que tú encuentres ahora en un patio, en un sitio, un pedazo de varilla o un pedazo de hierro, porque en última instancia esos componentes que pueden aparecer como desperdicio de alta peligrosidad, ahora son recogidos para venderse y venderse como metales. Y esos metales se reciclan y se reincorporan de nuevo al ciclo productivo. Claro. Hay empresas dedicadas a eso. Hay empresas dedicadas a eso. Lo malo de todo esto es que estas empresas que se han dedicado a esto han permitido ese negocio oculto en el cual las tapas de los invernales, las verjas, bueno, el doctor Mario Bonetti cuando dirigía el Faro a Colón, logró que apresaran a unos ladrones que se robaban joyas, obras de arte de las que estaban en el Faro y estaban en lugares de reciclamiento. Usted puede imaginar una lámpara especial del siglo XVII o aún más vieja, de altísimo valor, como una reliquia histórico-cultural. Un arcabuz, por ejemplo. Un arcabuz colocado en un sitio como vendida como chatarra. Como desecho. Pero esto es lo que nos demuestra, es que ciertamente muchos materiales que se agotan como mercancía y satisfacen necesidades, pueden reincorporarse al ciclo productivo. Pero ese no es el problema. Pero te quería una pregunta un poco fuera de eso, porque a mí me ha impresionado un documental que vi, el fenómeno de los buzos. Son personas depauperadas, marginales, que se dedican al trabajo de recolectar ese proceso de reciclaje de basura. Y que eso me parece, por lo que he visto, que es un problema de las sociedades latinoamericanas. El día pasado vi que uno de estos basureros mexicanos se produjo una luz de basura que sepultó a una muchacha que era segunda generación de buzo. Esto, desde cualquier punto de vista, como por tu experiencia, que en un basurero se permita toda esta cantidad de gente que dice que vive de eso, que ese es su trabajo, y ya lo veo en Santiago, aquí en San Cristóbal, donde quiera, y el fenómeno en muchas ciudades latinoamericanas. ¿Qué impacto está teniendo? Mira, una parte importante del reciclaje y del reuso que se hace está asociado a los buzos. En los barrios céntricos de la ciudad de Santo Domingo, la gente coloca su basura en las noches y en la noche no han terminado de ponerla y hay gente, primero pasa uno y luego pasa otro. Y hay quienes van allí y buscan y unos se especializan en recuperar vidrios, otros en recuperar plástico, otros en recuperar cartones. Pero hay un uso un tanto peligroso. Muchas compañías, por ejemplo supermercados, pueden desechar productos porque estén vencidos y hay personas que van a buscar estos productos allí para colocarlo también en un ciclo de comercialización peligrosa. Sí, de reventa. Y esas reventas que implica un reuso pernicioso. Claro. Por eso el sistema de abordaje de la basura, incluso para su reutilización y para el reciclaje, tiene que partir de un plan de ser profesional, y mientras nuestras sociedades no puedan superar el trabajo de los buzos con un trabajo más técnico, debe haber un acompañamiento claro para evitar epidemias, para evitar el nivel de exposición de estas personas, que además forman parte de una economía importante. Ahí se mueve mucho más dinero. Es una economía negra, como dicen los... Carecemos de estadísticas confiables. Y yo he oído números que son algunos muy exagerados, que no me atrevo a repetir para no sumarla, pero cuando los he leído, digo, no, pero esto parece increíble. Cuando va a ver la fuente,
Sí. te das cuenta que las fuentes no son confiables o que son meras especulaciones o proyecciones. No me gustaría sumar a eso, pero está claro que el problema de la basura tiene mucho de solución en la propia economía que las basuras pueden generar, de tal manera que no sea solo el costo de deshacerse de ella. Pero me está diciendo que entonces, y volvemos a la JUN no es el caso. No se está administrando con los estándares, porque en campaña los políticos, los últimos tiempos he visto que han hablado de modernizar el manejo de la basura, de qué sé yo qué, y ahí hay 5 ayuntamientos, los 5 ayuntamientos más dinámicos del país. Sí, ¿no? De lo más grande y de los que manejan más recursos. Exacto. Y atienden a mayor cantidad de población. Fíjate, el caso de la Yun, hay un caso que incluso no amerita, aunque parezca extraño, mucha discusión, que es el caso de la operación mafiosa alrededor de apropiarse de los terrenos y de un contrato hecho de manera irregular que obliga a una investigación no solamente de la Yun, sino de las instancias. ¿Tiene opacidad de ese contrato? ¿Todo fue hecho transparente? No, ese es un contrato totalmente opaco. Ya al principio se discutía si había sido legal o no, ya se conoce su ilegalidad, ya el Congreso ha negado haberlo aprobado, ya el documento público que todos tuvimos en las manos, porque fue publicado en los medios, en el que ellos hablaban de la aprobación, se demostró que es una falsificación porque en la fecha que establece no hubo sesión y no hay ningún registro en el Congreso de que se haya debatido. Es obvio que estamos frente a un acto perverso. Pero eso que ocurrió con la Yun ha ocurrido con otros ayuntamientos. Eso ocurrió en el caso de La Tumba en Boca Chica y ocurrió en San Pedro de Macorís y ocurrió en Salcedo. Y eso mismo ha ocurrido en Sánchez. Es decir, un mecanismo en el O sea que la basura está generando otras putrefacciones políticas. Lo que parece que en un momento determinado actores políticos con capacidad para incidir sobre decisiones o negociar para que esas decisiones se tomaran, descubrieron el negocio. En el caso de la Yun es muy simple. Ellos adquieren el terreno a un costo que con el tercer mes de pago ya supera lo que hubieran tenido que pagar. Eso mismo ocurre también. Pero justamente ellos se están quejando de que no es de la baja rentabilidad. Ahí voy. El otro componente a discutir es el componente de los costos reales y de cómo tú pretendes chantajear a una sociedad. Empecemos porque en el contrato que hace la Yun, que ya es irregular en sí mismo, implicaba compromisos como el de la verja perimetral, como el de adquirir más equipo para agilizar los procesos, como el control del lixiviado. O sea, y ninguno de los componentes planteados de acuerdo a lo que plantea el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es con quien ellos hacen el convenio, lo ha cumplido. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que de repente la Yun tiene secuestrado al Gran Santo Domingo en su conjunto, a más de 3 millones de personas, creando una situación de emergencia ambiental. Por eso las decisiones porque eso es lo que se crearía, una situación de emergencia ambiental. Es que ya está declarada. Ya. La base de la intervención del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Medio Ambiente es una declaración de emergencia ambiental. Lo prevé tanto la Ley 64 como la Ley General de Salud. ¿Es pertinente? Totalmente. Porque tú no podías esperar que el cierre de un vertedero te generara epidemia y te creara una situación de salud que se fuese de la mano de altísimo costo social, económico y humano para la población dominicana. Pero el problema de la Yun tiene que tener, del vertedero de Duquesa, no de la Yun, tiene que tener una solución estratégica de largo plazo en el marco de una política de ordenamiento del territorio. Y eso no se está llevando a cabo. No se está llevando a cabo. Y escúchame, hay una ley de ordenamiento territorial. Ese tipo de problemática está contemplada en la ley. Bueno, la ley está en discusión. De ese proyecto. Desde hace más de 30 años, los sectores que estamos vinculados al tema ambiental hemos estado reclamando una ley de ordenamiento. Y esa ley fue mandada con un plazo
de 2 años por la ley 6400, o sea, y ya tiene 15 años de retraso. Y es un mandato de la Constitución, pero ha sido una promesa de los políticos que los propios políticos han boicoteado. Incluso yo quiero decir lo siguiente, la propuesta de ley, que era una propuesta con elementos muy válidos, cuando empezaron a manosearla, la politiquería, terminó convirtiéndola en un instrumento que ojalá que no se apruebe. O sea, necesitamos una ley con urgencia, pero necesitamos una ley que no sea de reparto territorial ni de o sea, el actual proyecto, como ha sido alterado, tú dices que no es viable. No, lo que pasa es que a la hora de discutir el ordenamiento del territorio es la base de toda política de desarrollo de cualquier país. Pero escúchame, hay que decir que en la época de Trujillo, la lógica de la dictadura produjo un ordenamiento territorial que obedecía a una lógica entendible y política. La democracia no ha podido resolver ese problema. Porque el territorio nuestro no está ordenado en función de capacidad. Cuando tú te das cuenta, nosotros tenemos 32 provincias. Sí, 32. Y el distrito, o sea, 33. 32 provincias, nosotros estamos hablando de un problema grave para un territorio tan pequeño. Un territorio que cada vez más va convirtiendo cualquier distrito municipal en municipio y cualquier sección en distrito municipal, multiplicando la burocracia al margen de los factores territoriales que unen. Por ejemplo, no hay una correlación entre la estructura, las 5 grandes regiones hidrogeológicas que tiene el país, no se corresponden con los niveles de ordenamiento. Y debería corresponder. Claro, la provincialización debe obedecer a criterios físicos, funcionales, que te articulen la zona para que las economías funcionen, para que haya una relación. Como eres un especialista, y hay un problema que a veces tenemos los especialistas, que entendemos tanto el asunto que lo creemos tan simple y no digno de explicación, pero a mí me interesa y creo que muchos de los televidentes ven el asunto y dicen, pero ¿por qué él dice eso? O sea, ese punto de Yo te voy a poner un ejemplo. La región del Valle, en San Juan, te reúne 3 provincias. Sí. Para un valle, un altiplano que tiene características bastante similares y que políticamente sufre una dispersión que no es la descentralización, porque ojo, una cuestión es que yo descentralice el territorio para que las líneas políticas no terminen amarrando las decisiones locales, y la otra cosa es que yo desarticule lo que ocurre localmente y termine duplicando componentes que encarecen la burocracia. Ese costo alto de la burocracia es un factor no solamente de atraso político, de servicio a la politiquería, sino es un factor de retraso económico porque termina siendo una carga sobre la propia sociedad que no le suma eficiencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, la región del Nizao. Nosotros no tenemos las políticas articuladas de tal manera que la región, como una única región, tenga en el manejo de las aguas, en el manejo de la agricultura, en la articulación de los servicios de salud, en los elementos de seguridad, esa realidad geográfica que los articula. Yo lo que tengo son estamentos de fraccionamiento político que obedecieron antojos tan extraños como que Villa Altagracia sigue perteneciendo a San Cristóbal. Igual que la lógica trujillista es el único absurdo, porque obedecía a la megalomanía del tirano de decir que San Cristóbal, pero el lugar donde él nació era la provincia más grande. Sí, era la provincia más grande. Pero ocurre que con tantos años de haber muerto el tirano, nosotros no hemos superado esa visión estrecha, porque era una visión pequeña, estrecha, y hemos a esa visión sumado los déficits que trae la politiquería y el clientelismo. Aquí hay sitios en el que se ha dividido en varios municipios para que los partidos que resuelvan su conflicto a la hora de seleccionar candidatos. Y todavía hay discusiones de ese tipo.
hay solicitudes elevadas en curso que por suerte están congeladas hasta tanto se apruebe la ley de ordenamiento, pero hay solicitudes para elevar secciones a municipios y municipios a provincias y distritos municipales. Bueno, mi ciudad Santiago la quieren partir en dos, crear dos provincias, Sí. hacer de Santiago dos provincias, perdón, dos municipios. No, en el caso de Santiago se pretende hacer tres. Así, Hay una idea para dividirlo en tres municipios. Sí. Y si tú me dices, mira, esto está obedeciendo a esta racionalidad, implica tales ahorros. No, esto lo que implica es la multiplicación de la burocracia y no es producto de un estudio. Nosotros podemos haber discutido mucho si la división del Gran Santo Domingo en su fraccionamiento en municipio era necesaria o no. Lo que está claro es que ese fraccionamiento no resolvió problemas fundamentales de la planificación local. Y fíjate que parte del problema de Duquesa, de un vertedero manejado por 5 municipios, pero bajo la dirección jurisdiccional la dirección jurisdiccional de uno de los municipios, te lleva a un problema tan significativo como a la hora de invertir en vertederos, y que la necesidad de pasar a vertederos regionales, o por lo menos provinciales, para mínimo. Para una racionalidad del manejo a nivel nacional de la basura, y que debe ser objeto de la ley de ordenamiento, que debe establecer cuáles son las características que deben tener los lugares y romper para siempre lo que está ocurriendo ahora. Si a ti te dicen que próximo a tu comunidad van a colocar un vertedero, tú vas a oponerte. Claro. Es lo que ha ocurrido cuando se habla del vertedero en San Luis. O la reacción que hemos tenido en Jaina cuando se ha querido convertir un pequeño relleno sanitario con capacidad para dar respuesta a los problemas de Jaina en un vertedero regional. Porque se hablaba de recibir los desperdicios del Gran Santo Domingo, de San Cristóbal y hasta los de Baní. O sea, en un absurdo totalmente inentendible, porque en el diseño original ese componente no estaba previsto. O que el presidente de la República de repente te dice, cuando anuncia un programa Dominicana Limpia, en el que da un plazo de 90 días para un programa nacional de manejo de desperdicios, sí, pues nosotros podemos coger un porcentaje importante de los desperdicios y quemarlo en Punta Catalina para generar energía. Todo el mundo lo oye y se sorprende porque en el diseño de Punta Catalina eso no estaba previsto. Creo que mediante la fabricación de briquetas, pero no está instalada la briqueteadora también. Sí, pero tampoco se ha planteado, o sea, fíjate, olvídate, eso fue una forma de quitarle, a mi juicio, peso a un anuncio importante, porque la mención de Dominicana Limpia es la primera vez que en el país se hace, por lo menos en un discurso, un intento de tener una visión nacional y una respuesta nacional integrada sobre el problema de los desperdicios. Mira, la dinámica entre lo local y lo nacional, la relación profunda que debe existir, profunda relación de comunicación, pero al mismo tiempo de independencia entre el gobierno local y el gobierno nacional, que es una dinámica que uno la ha visto, por ejemplo, la de los Estados Unidos, que es un entramado sumamente complejo, tiene 200 y tantos años de funcionalidad, tal extremo que uno lee un libro como el de Montesquieu sobre la democracia en América, y a él le asombró cómo se daba esas cosas, esa relación, que hoy se ha mantenido, pero que resulta que en un pequeño habitáculo insular nosotros no hemos logrado. Esa dinámica en el manejo del problema ambiental, yo quiero que lo tratemos cuando regresemos de una pausa que con tu anuencia vamos a realizar. Regresamos. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir.
Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Bien, el programa que se ha anunciado de Dominicana Limpia, quiero que lo tratemos aparte. En este caso yo quiero que continuemos precisando el tema de la ley de ordenamiento territorial, el manejo, lo que es el problema ambiental de manejo de desechos, y cómo 5 ayuntamientos, la mancomunada de Santo Domingo, si le dan solución a Duquesa, a este problema, podría ser un referente.
se está manejando para darle una solución que se torne un referente susceptible de ser imitado por otras comunidades edilicias? Mira, en la discusión de la ley de ordenamiento territorial, el problema de la creación de vertederos regionales es uno de los puntos más difíciles en su discusión, porque ello te implica poder identificar en un territorio pequeño, cada vez más sobrepoblado, con muchos sitios en que los suelos son porosos, Sí. ubicar lugares para los macrovertederos. Sin embargo, puede y debe hacerse, y debe plantearse además el hecho de cómo articular procesos extractivos que puedan terminar siendo después los lugares para la creación de rellenos sanitarios. Y cómo además desde una política general de manejo de desechos avanzamos a que nos demos meta. Por ejemplo, yo pienso que una meta que se puede dar al Estado es plantearse que en los próximos 10 años por lo menos la tercera parte de nuestra desperdicio vayan a rellenos sanitarios. Pero se supone que esto está en la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo hace el enunciado, pero no nos olvidemos. No lo abordó como... Sí, está como un enunciado, Ya. no lo cuantifica en el sentido de decir la meta es tal cantidad. Y cuando yo hablo de una tercera parte, estamos hablando de que en las grandes ciudades, para los vertederos que están mejor manejados y donde pueda disponerse de recursos, puede haber la inversión para la creación de estos rellenos. Y que a la larga desarrollemos un programa con los ayuntamientos. La ley de medio ambiente creó las UGAM, que son las unidades de gestión ambientales municipales, para que estas UGAM, convertidas en oficinas técnicas, den una respuesta técnica en función de cada localidad al manejo de los desperdicios. Ahora, ¿qué ocurre? Que los ayuntamientos son pordioseros frente al Poder Ejecutivo. Aunque hay una ley que establece el 10%, el gobierno le da lo que quiere, cuando quiere, y hablo de todos los gobiernos, no solamente ahora, y lo hacen en función de razones primarias muchas veces ajeno a las políticas municipales. Puede primar más la relación de cercanía o no, o la preponderancia del personaje que dirige una municipalidad con relación al partido o a los círculos que están tomando la discusión, para disponer de mayor o de menor apoyo. Y en última instancia hay una centralización que sin embargo no rompe la dispersión, porque es una centralización de las líneas de decisión económica que van a soportar las posibilidades técnicas de lo que hagan los ayuntamientos. El argumento, lo he escuchado infinidad de veces, te dicen es que la casa de la politiquería suelen ser los municipios. Y si bien es cierto que ha habido una fuerte degradación... Bueno, escúchame, las salas municipales, las salas municipales. Sí, que es la expresión marca del gobierno local. En los últimos años lo que es piedra de escándalo. Allí se trata a veces cosas que no... Sí, eso es cierto, pero yo no creo que haya piedra de escándalo distinta a lo que tú puedas tener en entidades nacionales, como Obras Públicas o el INDRI, o en el manejo general de las finanzas públicas, o en las megaobras que tienen que ver con obras públicas, porque el hecho de que pueda haber corrupción y escándalo tiene que ser manejado desde una política coherente, es la falta de coherencia general de política de un Estado. Si nuestra Constitución, desde Juan Pablo Duarte, mantiene que la municipalización es la base de la democracia social, es el espacio donde incluso el ciudadano se expresa. No es el gran aporte de la revolución liberal, es la municipalización. Nosotros, al reducir el papel del municipio, al dejar al municipio, repito, como un pordiosero del Poder Ejecutivo, como limitado en su capacidad siempre por los recursos. Aquí no hay un solo ayuntamiento que disponga de un presupuesto suficiente para abordar de manera integral
los 3 problemas básicos que tiene ese municipio. Tú tomas un municipio y dices, mira, aquí mi problema es basura, aquí yo tengo un problema de agua servida y tengo el problema serio de ordenamiento del tránsito o del problema de la colocación de los mercados. Si él va a su presupuesto, no encuentra en los fondos de su presupuesto recursos suficientes para abordar ese problema y tiene que empezar a tocar la puerta del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el ordenamiento del presupuesto y el mandato de la ley es de que los ayuntamientos dispongan en sentido general de un 10%. Sí, en términos concretos, este es un problema ambiental. Si a si a usted le concedieran, le dijeran, bueno, mira, vas a asesorarle, vamos a buscarle una salida a la situación con esta compañía, o el manejo adecuado del vertedero de Duquesa, y hay un contrato por el medio con esta compañía, vamos a evitar que se vaya a un conflicto, que el arbitraje internacional y salga uno sancionado. Pero el problema, en el mejor de los términos, es político y social. ¿Qué opciones le presentarías? Mira, en el caso de la YUM corresponde la anulación. Anulación del contrato. Primero por incumplimiento, pero después ese es un caso que debe judicializarse. Creo que la solución de la relación colocándolo con como reo a ellos. Sí, porque es que hay delitos evidentes y luego un chantaje sobre la base de ese delito. Y eso es sin temer a los arbitrajes internacionales que se usan como cuco para que los países se limiten. Ahora, si me dijeran, ¿cómo discutimos el vertedero? Lo primero es que se requiere entonces que haya una visión de Estado que me plantee primero la conversión de ese vertedero, de lo que pueda ser recuperable, en relleno sanitario. Luego, convocar a los organismos de investigación del Estado y de las academias en el país a identificar en el territorio los lugares más pertinentes y ubicados esos lugares pertinentes sobre la base, la potestad que tiene el Estado de la declaración de utilidad pública, reconociendo los derechos que tenga que reconocerle, asumir en una decisión política, avanzar. Mientras tanto, hay que regularizar el flujo, hay que garantizar que Duquesa siga trabajando, garantizar procesos como la iluminación completa nocturna, las vallas perimetrales, el entrenamiento y acompañamiento a todo el que tiene que ver con el vertedero, y hablamos desde los camioneros que conducen el material, a los técnicos que allá terminan moviéndolo y agrupándolo, a los buzos que están allí, y sobre todo monitorear los lixiviados que están saliendo para conocer cuál es el grado real de contaminación que estamos aportando tanto a los ríos como al acuífero subterráneo que está siendo contaminado de manera continua por Duquesa. Nosotros necesitamos en la ciudad de Santo Domingo un sistema de monitoreo de calidad de aire para ver qué cantidad de contaminantes está recibiendo, no solamente de Duquesa, sino de otras fuentes. Pero es importante desde allá, porque por la naturaleza de los vientos y la concentración que hay allí de contaminantes puede ser un factor que incida en los niveles de morbilidad de la población, en la cantidad de gente que se enferme, tanto por contacto inmediato directo como por los efectos acumulativos. Pero Duquesa no puede ser discutida fuera de una política que incluya un programa, voy a empezar de abajo hacia arriba, empiece por un programa de educación a la sociedad. Ese programa de educación te implica que los diversos núcleos sociales conozcan cuál es su responsabilidad, en un elemento tan simple como el manejo doméstico, con qué frecuencia yo saco. Ahora, la frecuencia con la que yo voy a sacar la basura va a depender de que existan programas. El Ayuntamiento del Distrito Nacional anunció un programa con un calendario y le está pidiendo a la gente que saque la basura en función de ese calendario. Fíjate que si existe un calendario y realmente se respeta, ya tú puedes tener un puente de comunicación, educación alrededor de la frecuencia. Avanzar hacia la clasificación de los desperdicios es una labor de educación compleja
que va tiene que empezar desde las escuelas, pero Sí. tiene que haber un sistema para yo clasificarlo que me diga hacia dónde va. O sea, para yo poder montar un sistema adecuado de reciclaje, tengo que tener un sistema adecuado de recogida, transporte, deposición, que demanda entonces políticas articuladas de salud, de medio ambiente, de obras públicas, que me establezcan no solamente las mejores rutas en las ciudades para evitar, yo no sé si te ha tocado pararte detrás de un camión recolector de basura Sí, a y veces recibir los olores. Sí. O ver como cuando sale de un hospital, del Morgan, como le dice la gente, y tú ves el camión que cuando comprime está librando los exudados Sí, por la sí. calle y anda rodando los efluentes del hospital. Que es un Y tú- desperdicio de manejo que requiere manejos especiales. Claro, Pero de se maneja- desperdicio de manejo, de lo que no hemos hablado, porque Sí, hemos sí. hablado mucho de Duquesa, pero hay que hablar de Sierra Prieta y el desperdicio para manejos especiales, que forma parte de una política general. Por ejemplo, la gente no sabe qué hacer con las placas de radiografía. Yo que practiqué taekwondo de muchachos, recuerdo que Sí. usábamos la placa. Todavía hay Se- mucha gente que se- la utiliza para patearla. Se usa Con el todavía en dedo. todas las escuelas de artes marciales. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿qué nivel de riesgo puede haber en este material con que haya sido sometido a niveles de baja radiación? Es un material que ha sido radiado. ¿Es correcto este uso? ¿Debe haber algún cuidado especial? Y fíjate que todo esto implica que hay que conocer, necesitamos un programa nacional de investigación de desechos que debe ser una de las funciones de organismos como la Liga Municipal y estas asociaciones de municipios monitoreadas por el Estado, y ahí sí puede haber una intervención no solamente en la financiación, sino que el sistema de educación superior y el sistema de investigación estatal, la gente ignora que hay un instituto geológico, Sí. que el INDRI hace estudios de hidrología básica, que Obras Públicas hace levantamiento. Pues estas instancias del Estado, junto con la municipalidad y las academias, deben ofrecer un programa científicamente elaborado de manejo de desperdicio y una línea de educación que vaya desde cómo entrenamos a los técnicos que van a manejar esto hasta qué es lo que debe hacer la ciudadanía. Por ejemplo, cuando por alguna razón, un ciclón o un problema, la basura no pasó por 5 meses, por 5 semanas. Ha ocurrido Sí, que sí. después de un desastre natural, Ujú. tú tienes que se te acumulan enormes basureros y la gente no sabe cómo manejarse. Sí. ¿Qué hacer cuando de repente un aguacero te arrastra toda la basura hacia la parte más baja de un barrio, te la concentra y tú ves que los ratones salen inmediatamente? Si la gente tiene un programa de educación y entiende la peligrosidad de la leptospirosis y la relación que hay entre esa enfermedad y muchísimas otras y esta basura frente a la situación de riesgo en la que tú te viste, habría una respuesta. Por eso, como ambientalista, nosotros no tenemos una respuesta única. El problema de Duquesa hay que abordarlo desde muchos eso, pero- ámbitos, y Duquesa es solo un vertedero. Creo que es uno el más solo. importante No, lo hemos- porque es el de la capital. Lo estamos considerando casi como estudio de caso. Y ahí, Sí. cuando estás analizando las cosas, la veo en el nivel macro, y el problema es... Cuando nos realmente vamos a grueso. Santiago Sí, y sí. uno analiza Rafael y analiza cómo se ha ido expandiendo además la ciudad Sí. y cómo la expansión suma nuevos problemas a la recogida, transporte, y no solamente a los residuos sólidos, a los efluentes que terminan llegando Sí. también a los acuíferos y a los ríos y forman parte de los desperdicios generales. No, y la contaminación y anulación de arroyos que contaminan. Sí. El Yaque, por ejemplo, el río en donde yo me bañaba cuando era muchacho, está altamente contaminado. Y hay medidas, por ejemplo, pequeñas en las que los ciudadanos pueden contribuir. ¿Cuánta gente cuando termina de limpiar el aceite que le queda lo tira por Sí. la cataleta? Pues mira, avanzar hacia el reciclaje desde los aceites domésticos hasta el problema del manejo de los aceites en las bombas tiene que responder a una política articulada y que la gente esté
consciente, totalmente consciente de esto. Cuando tú mezclas en la basura los restos del medicamento que tenía con las laticas que abriste de cualquier cosa y lo demás, ya tú estás creando una situación. Pero si tú no lo mezclas, lo va a mezclar el camión, porque Sí. no hay 3 camiones que pasen. Entonces, si la acción educativa no está acompañada de una política, y esa política de un problema de gestión, todo se va. Vamos a hacer la última pausa y cuando regresemos vamos a tratar el tema. ¿Qué tiene? ¿Cómo engarza con todo esto Dominicana Limpia? Un programa recién anunciado por el gobierno central y que realmente cuando uno lo ve en sus perspectivas macro parece sumamente muy atractivo. Regresamos en breve de esta pausa final. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Bien, ya al final del programa, ingeniero Carvajal, queremos que no se nos vaya el programa sin tratar el programa Dominicana Limpia. ¿Qué manera tendría en engarzarse en toda esta problemática y representar una opción de solución? Fíjate, el valor que tiene el programa Dominicana Limpia es que intenta ser una visión general, integral, desde el Estado. Creo, sin embargo, que tiene muchos huecos, muchas debilidades, algunos elementos de improvisación y sobre todo que no toca un elemento fundamental. Y es que, bueno, este programa... Que no toca el elemento fundamental, entonces es una debilidad, ¿no?
Sí, o sea, primero veamos qué tiene el programa. Vamos a hablar primero de lo positivo. El programa te plantea la necesidad de avanzar a ubicar los vertederos regionales y tener un programa nacional de manejo de desechos. Eso es un avance. La sola expresión constituye una necesidad de la que se ha hablado muchas veces. Se da un plazo de 90 días para establecer eso y se plantea como meta la conversión de los botaderos de basura en relleno sanitario. La intención también merece es un plausible. aplauso. El gobierno anuncia unos recursos, 800 y tantos millones, una parte adelante, de aquí al 2020. Y ahí, bueno, que haya recursos, lo vemos muy bien. Pero ahí viene mi primera crítica. Hay recursos de un gobierno que está reteniendo los fondos municipales, que dice la ley, para manejarlo a su antojo. Es decir, mientras está claro que el 10% del presupuesto debe ir a los municipios están recibiendo el 3.5 o menos. Entonces, el reto que se le esquilma, lo que se está dando ahora es una fracción ínfima de lo que se está quedando. Tú me dirías, bueno, y todo el dinero que va a ir a los municipios solo para basura, no, pero tú no puedes abordar un problema tan costoso y complejo como el de la basura si no dispones de presupuesto. Y si tú lo que quieres evitar es que no es al Poder Ejecutivo que le corresponde regular eso le corresponde a la justicia y al Congreso. Si tú lo que quieres evitar es que se maneje de manera inapropiada, tú lo que tienes que garantizar una mayor supervisión de esto y que tu mecanismo de justicia actúe cuando se presenten actos de corrupción. Pero tiene como positivo el hecho de intentar que este programa tenga un componente educativo. El hecho de que la gente avance hacia la posibilidad de las famosas R, reducir, reutilizar, reciclar. ¿Por qué es positivo? Bueno, es positivo porque de alguna manera te toca a la responsabilidad personal. Pero ¿qué ocurre? Educar en estos procesos sin que la política sea integral. O sea, yo no te puedo poner a ti de repente a clasificar los desechos si no tengo forma de colectarlo para colocarlo donde lo clasifico. Y yo tengo que saber que debo avanzar hacia eso. En ese aspecto aplaudimos el proyecto en la posibilidad de ver una visión para que se avance hacia allá. Pero con los elementos que se colocan, nosotros vemos que hay un poco más de improvisación y que la espectacularidad del anuncio en el momento dado era más importante que la propia planificación. Dice improvisación, y es una preocupación que me ha estado asaltando cuando ha hecho la exposición. Yo he visto los últimos años que a veces los últimos gobiernos han asumido programas edificantes de educación, no tire la basura, qué sé yo, que mercadológicamente, publicitariamente muy atractivo. Y bueno, pero carecen de continuidad. Un día los programas desaparecen con el mismo impulso con que fueron expuestos. ¿Hay en este programa esos elementos que garanticen el vector continuidad? Mira, la base de la continuidad de cualquier programa que interesa a la sociedad es el involucramiento de la sociedad. Sin planes comunitarios y barriales en el que se involucren las comunidades y los barrios para el manejo de su realidad ambiental, incluyendo la de los desperdicios, tú no tendrás continuidad estratégica de largo plazo. Que en Colombia se ha logrado mucho. He visto que incluso comunidades que han hecho casas ecológicas con los desechos. En muchos países ha habido ensayos de diversos tipos. ¿Cuáles ensayos son funcionales? Aquellos en los que hay un involucramiento desde la base. Pero el involucramiento de la base implica primero reconocer la subjetividad de estas bases. Las universidades nuestras no se involucran. No de manera continua. En la Comisión Ambiental de la UAS nosotros hemos realizado dos tipos de programas que hemos llamado PAVA, Plan de Acción Barrial Ambiental, y PACO, que es Plan Ambiental Comunitario, en el cual
algunas comunidades modelos, con la gente tú inventarías los niveles de problemas que ellos tienen, la propia gente establece las escalas de intervención, qué le corresponde al gobierno central, qué a un ministerio, qué al municipio, qué a la comunidad organizada, qué al barrio y qué al individuo. Y sobre eso establece un plan, no solamente para el manejo de asuntos como los desperdicios, sino para dar respuesta a los problemas que puedan presentarse localmente, de la ruptura de una tubería a la presencia, la creación de un vertedero local o un factor de contaminación. Por eso son ensayos que mientras operen como ensayos aislados y no sean productos, no se conviertan en políticas, en acuerdo, por ejemplo, con los municipios, donde las juntas de vecinos adquieran un valor operativo funcional sin la manipulación desde fuera, quizá eso empieza a aparecer en el discurso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero sigue apareciendo todavía como un componente de discurso. La práctica de los municipios ha sido ver en la Junta de Vecinos la base de la organización social para cuando vengan los procesos electorales y las campañas que pesan mucho. Entonces la politiquería deforma estos procesos. Sobre todo porque incluso durante la campaña se produce más basura que no se recoge en vez de no, y no solamente por eso, porque la principal contaminación de la campaña es la contaminación ética. La gente se coloca sobre lo inmediato, montada en la necesidad. Yo genero el clientelismo y con el clientelismo, con los 500 pesos o los 1000 pesos para que tú me vayas a la actividad o hagas tal o cual cosa, yo te rompo tu vocación ciudadana y te desciudadanizo. Tú dejas de ser un ciudadano para pasar a ser un instrumento del maniqueísmo político. Sin construcción ciudadana no tendremos solución al problema de la basura ni a ningún otro problema. Ingeniero Luis Carvajal, muchas gracias por compartir esta entrega de sondeo. O sea, agradecemos mucho la deferencia de venir a compartir con nosotros. Es un enorme placer discutir estas cosas no solamente con un especialista, sino con un ciudadano y un hombre de conciencia como usted. Gracias, sincera. A ustedes, amigos televidentes, esperamos haber ofrecido un programa importante, un programa basado en la premisa de sondeo, que es un programa de peso para gente que piensa. Nos encontramos de nuevo mañana.